Así me estoy. Sí, pues le agradecemos por estar con nosotros en Libertópolis por la mañana. Estamos en una entrevista muy importante con el licenciado Paul Boteo. Él es economista y catedrático y vamos a analizar este tema de una aprobación que se dio en el Congreso de la República para la ejecución de las obras de los consejos de desarrollo urbano y rural y para que ya no estuvieran solamente en el año donde fueron programadas, sino que se pudiesen extender. Asunto que ha preocupado a varios tanques de pensamiento, a varios grupos de las organizaciones civiles, pero en el Congreso fue aprobado otra vez por mayoría, no necesitaba mayoría calificada, pero aún así la obtienen. Paul, muy buenos días y aparte de eso, pues nuestra sincera felicitación de cumpleaños. Así es. No contestabas el teléfono ese día, yo no sé qué Ah, pasó, ya, el no sé dónde reclamo. andabas, no, pero te mandamos un abrazo. No hagas caso a los reclamos. Buenos días, No, Ricardo, María solo Dolores, muchísimas haciendo gracias. mención que se te llamó. Sí. Muchísimas gracias por el comentario. Qué gusto estar con ustedes. Pues eh, la verdad es que sí, es una situación que preocupa porque al final lo que estamos viendo en este Congreso es de que son capaces de ponerse de acuerdo cuando se tratan de fondos públicos y entonces no importa ahí el signo ideológico que supuestamente tengan, si es de tener más recursos, si es de facilitar la ejecución de obra pública, pues van a coincidir. Y entonces, pues estamos ante un nuevo, digamos, escenario como el que tuvimos con la ampliación presupuestaria y en este caso, pues dado que los consejos de desarrollo pues tuvieron una baja ejecución, hay que decirlo, pues entonces quieren trasladar estos recursos hacia el siguiente año, lo cual les dará un presupuesto enorme porque pues por lo menos un 50% más de lo que usualmente van a tener. Entonces, definitivamente, pues es una situación que preocupa porque entonces ya no hay límites, ya no hay candados, digamos, al tema del gasto público y simplemente pues se está liberando. Yo creo que tenemos que ser muy críticos de este tipo de situaciones porque al final son recursos de los tributarios que pues pareciera que no tienen ninguna conciencia y lo están tratando de esta forma. En ese sentido, uno podría decir, bueno, pero, y tal vez hay que nos expliques este tema, Paul, y en el punto que uno diría, bueno, estos 3.600 millones para la ejecución de proyectos en el Consejo de Desarrollo que se aprobaron en este año, pues solo menos de la mitad, 1.300 se han ejecutado y que creo que, bueno, el punto es aquí es, bueno, pero es que si no, esto se va a ir al fondo común. Y si se va al fondo común, entonces ya no llega nada a mi comunidad. Entonces sí nos conviene que por este Sí. año se pase, porque de que se lo queden en el gobierno central, mejor que se quede en mi comunidad. ¿Qué Quedé respondemos? asignado, ¿no? Porque ¿Qué la otra respondemos forma, a esto? sí. Bueno, lo que pasa es de que si uno pensara que los consejos de desarrollo, pues si fueran un ejercicio como supuestamente lo pone la ley democrático, en donde están ahí las comunidades representadas, pues uno podría darle algún tipo de validez a este tipo de comentarios, pero lo que sabemos es que los consejos de desarrollo pues no tienen esa estructura de base ciudadana que supuestamente pues pretendía la ley en su momento. Y al final recordemos que los consejos de desarrollo terminan siendo dominados por diputados, por alcaldes, por gobernadores, y son parte, digamos, de un botín político que pues se reparten entre quienes logran una gran influencia dentro de estos consejos de desarrollo. Entonces, no estamos hablando aquí de ciudadanos comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de interés y que de verdad están interesados en cierto tipo de proyectos. Y recordemos también que estas obras son asignadas muchas veces a empresas relacionadas con eh, personas con conexiones políticas o bien con mismos alcaldes, diputados, que muchas veces ponen sus empresas a nombre de familiares y a nombre de, digamos, conocidos, con tal muchas veces de que no sea descubierta esa relación
Entonces, yo creo que de los puntos más polémicos que podemos tener en Guatemala es precisamente estos consejos de desarrollo. Y que al final muchas de las obras, ojo, no terminan siendo fundamentales para las comunidades, como por ejemplo temas de agua potable, que todavía en muchas comunidades no existe, o temas, por ejemplo, de drenajes, temas que realmente vayan incluso a combatir temas de nutrición, porque les daría mayor posibilidades, digamos, de condiciones higiénicas que eviten, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, que muchas veces terminan provocando este tipo de nutrición. No, los proyectos que a veces se hacen ahí tienen que ver a veces con canchas, deportivas, aunque la comunidad no tenga servicios básicos. Entonces, yo creo que incluso habría que replantear, yo de verdad soy muy crítico de los consejos de desarrollo, creo que deberíamos incluso de plantear otro sistema de obra pública que en donde de verdad se pudiese pues evaluar el impacto de los proyectos que se llevan a cabo ahí. Que tuvimos aquí hace un par de días cuando estábamos discutiendo acerca de la aprobación de esta ley, que ya estaba, bueno, que ya estaba aprobada o Está estaba por aprobado aprobar. Sí, no, en el el Congreso. día que lo íbamos Ajá. el día que se iba Que a se discutir, discutir. Ujú. sí, lo planteé aquí y el punto que para mí es que puede ser inconstitucional. Y te digo por qué. O sea, claro, no es fraude de ley, porque fraude de ley es el acto de intentar estar por encima de la ley. Pero la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el presupuesto es anual, ¿sí? Simplemente es anual y es de una fecha para otra fecha, o sea, de inicio de año a fin de año. Punto. No, no hay más. Durante años se ha discutido muchísimo, que por ejemplo, que en educación y que en algunas otras cosas los fondos no están a tiempo. Por ejemplo, en educación digo por los útiles escolares, no están a tiempo, que no sé qué, que siempre hay formas de hacerlo bien hecho si hay suficiente planificación. Entonces, pero aquí lo que se quiere es guardar una plata para seguir ejecutándola el otro año en algo que no está aprobado en un presupuesto. Entonces, se me hace, Paul, y yo sé que tú no eres jurista, pero como dijo el presidente Ronald Reagan, o sea, yo no soy abogado, pero sé leer, me parece que hay un tema constitucional que se debiese discutir y que por lo menos algunos de aquellos que defienden la constitución en este país, y que podrá ser equivocado, porque podrá ser un error de la constitución, no, no es perfecta, no son los 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Sino que simplemente puede ser equivocado, pero me parece que se está transgrediendo la Constitución con esta ley. Pues sí, efectivamente no soy abogado, José Carlos, pero entiendo tu punto perfectamente. O sea, creo que el tema aquí es que de facto, pues ya se está programando, digamos, unos recursos para el próximo año y no estamos hablando todavía de la ley de presupuesto 2025, Claro. que en todo caso, ¿verdad? Pues si se quisiera hacer de forma mucho más transparente, entonces deberían de colocarse los recursos en esa ley del 2025. Y aquí pues va a sentar un precedente para que entonces comenzamos a hacer este tipo de cosas para otro tipo de proyectos. Y sí, Correcto. a ver, de fondo, si uno quiere pensarlo, uno de los grandes temas en infraestructura, por ejemplo, es que no se puede hacer este tipo de planificación, digamos, de Multianual. presupuesto, ¿verdad? Sí. Multianual. Y entonces eso supuestamente le da cierta limitación, digamos, en cuanto a garantizar los fondos para proyectos. Pero como dices, José Carlos, al final estamos hablando que es en la Constitución en donde está, y pues tenemos un marco legal que tenemos que respetar, porque si no, entonces, pues aquí se me ocurre de que este principio de la Constitución está malo y entonces comenzamos a cada uno querer hacer lo que quiera. Entonces, sí, creo que incluso podría estar sujeto, digamos, a una acción de inconstitucionalidad. Lo que me preocupa es que con esa cantidad de apoyo que tuvo en el Congreso, pues veamos un caso similar en donde la Corte, pues, por ejemplo, dice que no, y en el Congreso lo vuelven a aprobar, y entonces se vuelve una lucha de poder. Aquí lo que insisto es de que la convergencia que vimos en el Congreso para mantener a los diputados calmados, digamos, pues es esta
digamos, transaccionalidad en términos de te doy, me das, y están los recursos públicos de por medio, ¿verdad? Ese es el problema. Si vamos entendiendo bien esto, Paul, lo que aprobaron fue una ampliación presupuestaria de antemano sin un monto asignado y decir ya está aprobado. O sea, en estas enmiendas que hicieron, te leo, hay una parte donde dice los consejos de desarrollo quedan facultados para que, iniciado el siguiente ejercicio fiscal, presenten directamente ante el Ministerio de Finanzas Públicas una solicitud de ampliación presupuestaria para incorporar por única vez los saldos por devengar de las obras del ejercicio inmediato anterior. Y ahí continúa. Entonces, ¿es una ampliación presupuestaria de facto? Yo creo que sí. Bueno, así lo tendríamos que entender, porque pues ya no tiene que pasar, digamos, por un proceso de discusión en el Congreso en el presupuesto del 2025, sino simplemente está diciendo, ya están ahí los recursos, ustedes vayan, los reclaman al Ministerio de Finanzas Públicas y asunto arreglado. Entonces sí, ya estamos hablando de recursos que están para el siguiente año. Y el tema es que todas las instituciones del Estado, cuando no ejecutan, todo se va al fondo común. Y miren, el fondo común uno podría decir, bueno, pues ahí se pierde, ¿verdad? Pero solo recordemos algo, también es el saldo de caja con el que inician también los gobiernos. O sea, correcto, hay un sentido también de eso. Y que, digamos, le permite cierta flexibilidad, sobre todo para el tema de los gastos iniciales que se puedan tener por parte de los gobiernos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que luego van a surgir otras instituciones que quieran ser excepciones y pues los saldos de encaja ya básicamente van a ser inexistentes. Pero creo que sí, conceptualmente ya estamos hablando de una ampliación para los consejos de desarrollo el próximo año, definitivamente. Casi que es ridículo, ¿no, Paul? Porque en realidad es una preampliación de un presupuesto que no está aprobado. O sea, es de veras. Es la ventanilla express. Sí, y como dices, o sea, mañana, o sea, esto es para los CODES, después va a ser para el MISIBI, después para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación. O sea, te vas a, o sea, esto, como en muchos casos, que en este tipo de legislaciones, estás abriendo la caja de Pandora que después no se puede cerrar. O sea, es el preámbulo de hacer una serie de equivocaciones, ¿no? Es como también se están discutiendo en algunas, por lo menos conozco una iniciativa de ley y otra que ya está en proceso de aprobación que tiene expropiaciones, ¿no? O sea, abres la caja de Pandora de las expropiaciones y te puedes meter a un lío importante en este país. O sea, bueno, en cualquier país, ya lo vimos con otros casos, ¿no? Los amparos que la Corte de Constitucionalidad aceptó de instituciones de gobierno y no de personas. O sea, cuando tú abres una de estas cosas, se puede volver infinita. O sea, y es sumamente preocupante que estemos con este tipo de situaciones. O sea, también está el otro caso acerca de, ¿cuál era el otro caso que estuvieron con los compañeros de algunos lugares diciendo que era malo? Que en realidad estás abriendo otra vez otra cajita de Pandora de gasto que parecen ampliaciones presupuestarias, Paul. Y voy a dejar un instante mientras lo busco. Y pero en ese sentido, sí, pues lo que estamos viendo es como le decíamos, una ventanilla express donde se está aprobando una ampliación presupuestaria, donde le están diciendo al Ministerio de Finanzas, usted ya está aprobado, ya está preaprobado. Así es. Ya está preaprobado y usted solo, pues, ejecútelo. Más adelante en esta enmienda al artículo 3, pues sí decía... para tal efecto, se aprueba la ampliación del al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda, hasta por el monto de los saldos por devengar descritos en este párrafo. O sea, de una vez aprobaron una ampliación presupuestaria, lo cual yo no sé si esto incurre en una irresponsabilidad o en un abuso de autoridad por parte del Congreso. Sí, responsabilidad, no sé si abuso de autoridad por parte del Congreso en aprobar temas como estos. Ahora, esto es lo que vemos de la parte económica. Ajá. La parte política es... quedar bien con los alcaldes, pero además tengo por ahí mi beneficio en cuanto a lo que tú mencionabas, las obras. El alcalde buscando alianzas que te permitan la gobernabilidad durante los siguientes 3 años, tomando en cuenta que cualquier enojo de los alcaldes, por llamarlo así, podría complicarte el gobierno, que ya de por sí lo tienes complicado.
Yo creo que ese es la interpretación política que le tenemos que dar. Miren, el gobierno anterior también hizo lo mismo, o sea, hacer supuestamente, y se pinta bien, ¿verdad? O sea, se pone hasta de una Claro, forma, ¿cuál sería? Idealista de que, bueno, vamos a hacer un gobierno eh, que apoya a las municipalidades y que le brinde todo el respaldo posible. Y claro, al final lo que se está haciendo es gobernar o lograr apoyos políticos con los alcaldes y con los diputados, pero ese apoyo político no tiene que ver con una agenda, digamos, de país, con una agenda programática, sino simplemente con la distribución de obras y sí, de recursos que ya sabemos, la falta de transparencia que existe. Entonces, pues es caer en las mismas prácticas del pasado. Y miren, yo de verdad creo que tal vez 15 años atrás, 20 años atrás, había, digamos, algún tipo de cohesión, digamos, dentro de los partidos políticos que de pronto eran un poco mm, más ideológicos y tenían Ujú. tal vez un poco más de contenido, porque hoy en día, de verdad, los partidos políticos y en el Congreso, de lo único de que se habla y se, digamos, se pueda utilizar de moneda de cambio, pues son estos recursos públicos y es la forma de mantener contentos a alcaldes, pero también a diputados. Entonces, eh, esto se convierte en un monstruo eventualmente, porque entonces, ¿quién pone límites? Y cada vez, por ejemplo, en el caso de los consejos de desarrollo, esto podría no solamente suceder el próximo año, esto ya se puede convertir en una práctica común, en donde todos los años van a querer excepciones y excepciones, y entonces eh, ya cuál va a ser el límite que se va a tener de recursos para los consejos de desarrollo. Y al final se convirtió no solamente en un bolsón de corrupción, sino también en un bolsón de presión política para el Congreso y para el Ejecutivo. Entonces, son las mismas prácticas del pasado. Y este sistema de verdad preocupa porque también este tipo de circunstancias lo que hacen es provocar enojo en las personas, enojo en la ciudadanía, y bueno, después vienen personajes mucho más radicales que pues dicen, bueno, entonces al sistema hay que votarlo, ¿verdad? Y entonces vámonos todos a una reforma radical. claro, Eh, claro, Paul. a esos extremos llegamos. Sí, Paul, mira, ya encontré cuál era la otra ley, y solo para que sigamos en el mismo sentido, porque es lo mismo que tú estás hablando, solo que en otra ley. Dice, proyecto de decreto que dispone a aprobar disposiciones para el cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado aplicables a las municipalidades. O sea, como dice María Dolores, el nombre es un poema, ¿no? O sea, disposiciones para el cumplimiento de la ley de contrataciones. Va- Perdón, Paul, por el respeto a ti tengo que pedirte perdón anticipado. A mí no, Su, ¿eh? A no, mí no. no, O sea, porque ya va la conozco, bueno. porque ya la conozco. Sí. Sus ching madres. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso que es disposiciones para el cumplimiento? Como que si esta ley solamente la tuvieran que cumplir primero los alcaldes, las corporaciones municipales, porque muchas veces es responsable toda la corporación municipal en alguna compra, ¿sí? Pero, o sea, no, o sea, no han podido comprar nunca nada si no se les pone esta ley de disposiciones. Todos entendemos que esta ley va a ser permitirle a comprar a las municipalidades bajo otros sentidos, sobre O otra sea, poner forma de excepciones, contratación, ponerle excepciones y privilegios. ponerle privilegios, sí, justamente ponerle otra forma de comprar a las municipalidades que encima de todo son las menos transparentes en el Estado. Porque parto de lo último que dijiste, José Carlos, las municipalidades ni siquiera están incorporados al sistema del Ministerio de Finanzas Públicas para poder fiscalizarles. Y aducen una supuesta autonomía para no estar integrados al sistema de información pública del Ministerio de Finanzas. Entonces, al final, pues terminamos con una opacidad enorme y ahora, pues dándole mucho más vía libre a que puedan ejecutar, pues sin rendir cuentas. Y recordemos que ya en Correcto. el pasado, por ejemplo, si ustedes se recordarán,
se les ha venido ampliando a las municipalidades el monto máximo con el cual pueden hacer compras directas. Correcto. Y eso, pues al final termina siendo eh, una vía express para poder ejecutar. Y tal vez aquí nos da la oportunidad de que sí, miren, la ley de contrataciones, yo sí creo que la tenemos que modificar. Claro. Lo que se hizo fue ponerle una serie de requisitos, no sé si legalistas o digamos, se le quiso complicar para supuestamente eh, permitir mayor rendición de cuentas, pero al final se terminó complicándole la vida a aquellos que quieren hacer bien las cosas y facilitándose a aquellos que pues básicamente no lo quieren hacer bien. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer una discusión general de la ley de contrataciones. Se ha hablado muchas veces de las leyes, digamos, que se tienen que, digamos, discutir. Pero aquí lo que estamos haciendo es que como no se quiere hacer una discusión general, entonces lo que hacemos es, bueno, no, entonces le vamos a dar este privilegio, digamos, a estos alcaldes para que entonces ellos lo puedan hacer sin ningún problema y el resto de instituciones se queda con el problema de siempre. Y al final tenemos estos como sistemas paralelos que son bien comunes en el caso de Guatemala dentro del Estado. Definitivamente me parece desafortunado, pero de nuevo obedece a lo que decía María Dolores de la lógica política, creo yo, de básicamente acceder a este tipo de presiones. Pero sí tenemos que ser claros que esto es insostenible en el tiempo, creo yo. Pues muchísimas gracias, Paul. ¿Con qué te gustaría concluir? Bueno, miren, yo creo que tenemos que seguir siendo muy críticos de este tipo de acciones. Al final se está dando en el Congreso sin mayor tipo de oposición. Es que es eso lo grave, que la oposición aquí es mínima. Y entonces, pues básicamente están jugando con los recursos de los tributarios y no vemos en el Congreso alguien que pueda tener también algo muy importante, que es el peso moral para que pueda criticar este tipo de cosas. Creo que antes en el Congreso habían diputados que tal vez estaban en solitario, ¿verdad? Y eran minoritarios, pero sí podían ejercer una presión importante en el Congreso. Hoy eso yo lo veo perdido, lamentablemente. Muchísimas Ninguna gracias. reserva moral en el Congreso, Paul. Ninguna reserva moral. Paul, Y yo muchísimas creo que no. gracias. ¿Sí? Te agradecemos mucho estos comentarios que creo que son importantes. Si no hay alguien en el Congreso, los que sí estamos somos nosotros, los ciudadanos de este país, los que tributamos, que debemos exigirle a las autoridades que no cometan este tipo de abusos. Muchas gracias, Paul. A ustedes muchas gracias y un fuerte abrazo.